Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy y saber que el Señor Jesucristo está en medio nuestro para bendecirnos y ministrarnos. Este es su programa Para que el mundo crea. Y yo soy el pastor Díaz Pavón. Y me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy. Hoy vamos al púlpito para escuchar un mensaje en torno al tema de los milagros. ¿Por qué creo en milagros? Así es que hoy es un buen día para que Dios haga un milagro en su vida. Yo sé que algunas pugnas en torno al tema de los milagros se han suscitado en nuestros medios. Cuando digo en nuestros medios me refiero en nuestro tiempo y en nuestro ambiente cristiano. Claro, que el mundo no crea en milagro no es algo que me parezca cosa extraña. Que un enemigo de Dios o un ateo niegue la realidad de los milagros es algo que puedo aceptar. Que una persona que cree en Dios niegue la efectividad de los milagros o que niegue la posibilidad o la realidad de un Dios que está interesado en hacer milagros. ¿Ves? Lo que estoy planteando no es si Dios puede. Yo creo que no hay un creyente en el mundo que niegue la realidad de que Dios puede hacer milagros. Pero mi planteamiento en el día de hoy no es que Dios puede hacer milagros, sino que Dios quiere hacer milagros. Poder y querer, allí puede estribar la gran diferencia. Si cuando nos acercamos al Señor solo creemos que Dios puede, pero no creemos que está interesado, eso hace diferencia. Hace diferencia porque me voy a acercar al Señor con la duda, la incertidumbre de si Dios quiere o no quiere, su voluntad. Me parece que un estudio de las Escrituras sencillo, no tiene que ser muy profundo. Claro, mientras más profundo, mejor será y más abundantes evidencias lanzará ante este planteamiento. Un estudio sencillo de la Biblia nos haría entender que definitivamente la voluntad de Dios es hacer milagros. No solamente que el milagro está en la capacidad divina, sino en el deseo divino. Dios quiere asistirnos con los milagros. El poder de Dios, el gran poder de Dios, no es simplemente un lujo en el gran trono. El gran poder de Dios está a la disposición de los hijos de Dios. Es el deseo de Dios ayudarnos a través de la historia y no simplemente en periodos particulares, sino a través de toda la historia. Cuando los seres humanos necesitaron un milagro, Dios estuvo allí para hacerlo. ¿Acaso no es Dios el que hace salir el sol para buenos y malos? ¿Acaso no es Dios quien hace caer la lluvia para buenos y malos? Sí, y ese Dios que sostiene el universo en sus manos y que sostiene nuestra vida, está presente y dispuesto. Dios no creó el universo como un relojero que le pone una batería al reloj y lo lanza allí, no. Dios creó el universo y el universo sigue dependiendo de Él para existir. Y cada hombre depende de Dios para su existencia diaria. Dios está dispuesto a hacer un milagro en su vida.
Nuestro teléfono en el día de hoy estará a su disposición durante todo este sermón. El número es el 305-228-9697. Puede usted llamar 305-228-9697. Vamos al púlpito, escuchemos este sermón. Comentaba que en el capítulo 13 y versículo 8 está el versículo que él utilizó por muchos años en sus cruzadas. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Esa declaración debe provocar un amén enorme en toda la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, hay que decir amén y hay que decir gloria a Dios. Y hay que alabar al Señor por esa realidad que es más grande que lo que suena al simplemente leerlo así. Eso de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos establece la eternidad de Jesucristo. Establece la deidad de Jesucristo. Establece que Jesucristo es el Mesías e identifica a Jesucristo como el Dios soberano, el único que existió, que existe y que existirá. Por eso cuando hablamos de Él no decimos existe, decimos Dios es, porque Él siempre fue y ha sido en un eterno presente. Él no vive en el pasado y no vive en el futuro. Vive en un eterno presente. Hablar de Dios en esos términos es poderoso porque nos hace entender su soberanía, su inmensidad, su omnipotencia. Y entender, por ejemplo, que antes de que existiera el tiempo, ya Él era. Por lo tanto, Él no está sujeto a tiempo. No hay un periodo de tiempo que sujete a Dios. Que podamos decir, antes de tal fecha, Él no era. Él comenzó a ser en tal fecha. Marcaríamos el nacimiento de Dios, pero Dios no nació. Dios nunca comenzó a existir. Él siempre existió y en Él ocurre el tiempo. Él no está sujeto tampoco a espacio. No hay un espacio que pueda regular y controlar a Dios. No lo podemos meter en un lugar y decir Dios llega desde aquí hasta aquí. Estas son las coordenadas de Dios. No hay coordenadas que limiten al Señor. Él inventó el espacio. Él creó esa idea, ese concepto. Y nos colocó en espacio y nos colocó en tiempo. Él inventó el tiempo. El tiempo comenzó dentro de Él y termina dentro de Él. Pero Él no está sujeto a tiempo, ni está sujeto a espacio. Le servimos a un Dios todopoderoso. Le servimos a un Dios sin límites. Amén, iglesia. Sin límites. Hace unos días yo comenté en una de las redes sociales que hoy iba a hablar de milagros y que iba a decir por qué creo en milagros. Ese es mi tema en el día de hoy. ¿Por qué creo en milagros? Y ya comencé a decirles que creo en milagros porque creo en Dios. Creo en milagros porque para mí Dios es mucho más que un concepto, que una idea. Dios es mucho más que una fuerza impersonal que existe como parte o dentro del universo. Él es mucho más que eso. Milagros no es simplemente una doctrina. Milagros es mucho más que una doctrina. Milagros es práctica.
Milagros es experiencia. Milagro es la esencia de Dios mismo. El diccionario define milagro como una acción divina que supera lo natural o las fuerzas de la naturaleza o el orden natural. Pero un Dios que existió antes de que la naturaleza fuera, que inventó ese concepto, que inventó todo lo que existe. Él en todo lo que hace es milagro. Todo movimiento de Dios entonces es un milagro, porque es dependiente de su poder y de su autoridad. No decimos locura al decir que en Dios entonces el milagro es lo natural. Lo poderoso es lo natural. Esa es la norma en Dios. La norma en el Señor es hacer cosas que superan lo que está establecido en la naturaleza. Cuando decimos eso, entonces algunos dicen, no, Dios no tiene que superar lo que está establecido en la naturaleza, porque eso sería negarse a sí mismo. Pero es que si la naturaleza está sujeta a Dios, entonces todo movimiento que Dios haga es más grande, es mayor que el orden natural. Él supera todo eso y por mucho. Amén, iglesia. A través de toda la Biblia vemos milagros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia comienza con manifestaciones milagrosas y termina con manifestaciones milagrosas. La Biblia comienza con la historia de la creación. Dios creó el universo entero. La Biblia cuenta historias como la del diluvio. Tenemos que llamar al diluvio un milagro de Dios, porque de forma natural no puede ocurrir lo que ocurrió en el diluvio. ¿Sabe usted? Si toda el agua que existe en las nubes, toda, cayera, no cubriría la tierra entera. No cubriría todos los montes, no los cubriría. Así es que en el diluvio tuvo que ocurrir una manifestación sobrenatural de Dios para que eso ocurriera. Y en efecto ocurrió y cubrió toda la tierra. Algunos han dicho que para que el diluvio cubriera toda la tierra, Dios tuvo que hacer bajar, descender los montes. Cuando yo escuché eso la primera vez, qué ironía, yo iba hacia California para una cruzada. Llegué a California, eso estaba en mi mente. Lo que yo había oído, que tendrían que descender los montes, si no, el agua no podría cubrir toda la tierra. Y yo dije, pero eso es imposible. Los montes no pueden descender y los montes no van a crecer. Nosotros transmitíamos desde Burbank a través de la cadena Telemundo a todos los Estados Unidos 3 horas diarias, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, todos los días, en vivo. Una noche me quedaba en casa del reverendo Raimundo Jiménez cuando la tierra comenzó a temblar. No necesitamos ese día el despertador. Todo el mundo quedó en pie. Y ya no había energía eléctrica, se había ido la luz. La hija de Raimundo corría por toda la casa echando gritos porque un mueble que estaba frente a su cama le cayó encima. La cerca de la casa se cayó porque era de concreto y los 2 perros murieron de infarto. Y luego del terremoto oímos un estruendo espantoso. Fue porque el puente que cruzaba menos de 1 kilómetro de la casa se cayó y cayó sobre la avenida y la casa saltó. Dio la impresión de que la casa pegó un salto. Fue espantoso.
Y ese día no hubo programa. El próximo día hacíamos los arreglos para continuar con los programas y nos llamó el técnico para decirnos que había un problema, que la microonda estaba bien y todo, pero la señal no llegaba allá, no entraba por el receptor que la recibe arriba en el monte donde está la antena de Telemundo. Y no sabíamos lo que había sucedido. Llamadas por todas partes, llamamos a un ingeniero y a otro buscando el asesoramiento. Y luego descubrimos, porque alguien descubrió y nos informó, que es que ya la antena nuestra no estaba en el lugar en que debía estar. ¿Y qué fue lo que sucedió? El monte Wilson de California creció. El terremoto fue tal que hizo que el monte creciera, se levantó y ya la antena no recibía la señal nuestra porque estaba más arriba. Así es que yo estaba allí cuando se corrigió el tiro de la microonda y yo dije, es verdad, los montes crecen. Es verdad. Y entonces comencé a averiguar al respecto y me enteré de que sí, que en algunos lugares montes han bajado de tamaño y en otros lugares han crecido después de un terremoto, muchas cosas. Dios lo sabía. El Señor hace milagros. El mar Rojo lo abrió en dos, el río lo detuvo, el diluvio, el monte que temblaba. La Biblia está llena de milagros extraordinarios. Y entonces algunos han pretendido decir, y esto es una posición teológica, que hubo periodos de milagros, pero en el resto del tiempo no hubo milagros. Eso no es cierto. No es cierto. Es cierto que hubo periodos en los cuales la manifestación milagrosa fue más intensa que en otros. Se requería milagros extraordinarios para sacar a Israel de Egipto. Cada plaga fue un milagro que Dios hizo. Y cada retiro de la plaga, un milagro que Dios hizo. Y la protección del pueblo de Israel durante la plaga fue otro milagro que Dios hizo. Así que las 10 plagas son el producto de múltiples milagros. No es un milagro. Una cosa es que tinieblas llenaran las casas de los egipcios. Otro milagro es que las casas de los judíos estuvieran iluminadas. Una cosa es que piojos, ranas llenaran las casas. Otra cosa es que Dios protegiera a su pueblo de cada una de esas plagas. Así es que hubo múltiples milagros. Finalmente Dios saca al pueblo de Egipto, lo libra de la esclavitud. El desierto fue un lugar de milagros. ¿Qué les parece eso de que no necesitaron ropa nueva? Por 40 años su ropa no envejeció, su calzado no se gastó. ¿Usted ha caminado 40 años con un zapato? Nadie puede. 40 años usándolo una vez al mes se le gastan. Todos los días a través del desierto y heredándolo. Este se murió, no boten los zapatos que los necesitamos para otro que va creciendo. Allí estamos. Eso es un milagro extraordinario. Hablemos del agua que salía de la roca, hablemos de la columna de nube, la columna de fuego, hablemos del maná, tantas cosas, las codornices. Milagro tras milagro a través de ese desierto. Pero los milagros no se acabaron allí. Los milagros no acabaron cuando Elías y Eliseo dejaron de existir. Antes hubo milagros, después hubo milagros. ¿De qué hablamos? Bueno, nunca hablamos de Abraham como un hombre poderoso en milagros, pero usted ha tratado de embarazar a una viejita de 80 y pico de años. Eso es un milagro. Dios
le dio un hijo cuando él era de casi 100 años y la anciana de casi 90 años de edad. Eso fue un milagro de Dios. Pero otro milagro extraordinario ocurre cuando una ciudad entera de mujeres estériles, todas las mujeres en aquella ciudad eran estériles, una maldición divina, por haber intentado tomar la esposa de Abraham. Y Abraham oró y todos esos vientres fueron abiertos. Se supone que usted glorifique a Dios por un milagro tan enorme como ese. Así es que lo hizo allí, lo hace hoy, lo puede hacer en su vida, en la vida de cualquier persona. Dios es un Dios de milagros. Él es un Dios de milagros. ¿Cómo limitar los milagros a una época si la realidad es que necesitamos milagros del Señor diariamente? Algunos de ellos se ven muy naturales y no nos damos cuenta de que Dios está haciendo milagros. No comprendemos cuántos milagros nos ocurren a diario. Dios no siempre publicita sus milagros, no anuncia, no anda diciendo lo que está haciendo. Pero ¿cuántas veces usted ha testificado de cómo Dios lo libró de ciertas cosas? Y otro puede decir casualidad. Claro, Elías oró y ya no llovió. Qué casualidad. Pero no llovió por 3 años y medio. Casualidad. Bueno, casualidad que volvió a orar. Puedo pasar el día hoy contándoles milagros de esa naturaleza que Dios hace hoy, que Dios hace en esta época, que el Señor sigue haciendo en el día de hoy. El otro día le dije a un hermano, y cuando dije eso me sentí impresionado por lo que dije, contándole de los años que viajé con los Jiménez y las cruzadas y los años de ministerio por mi cuenta. Le dije, mira, ya se me han olvidado tantos milagros. Yo he olvidado tantos milagros que pienso que he olvidado más milagros que los que cualquier ser humano ve en toda su vida. Y eso me impresiona por 2 cosas. En primer lugar, porque ya los perdí. Ya no los puedo contar. Ya no recuerdo bien cómo ocurrió ese milagro. Se me fue de la mente. Hay otros que no, que están ahí muy claritos y vivos en mi memoria. Pero otros que ya no. Llego a países y gente me cuenta milagros. Este es el niño por el que usted oró. ¿Recuerda que? No recuerdo. Ahora en Panamá me encontré un hombre que había sido niño. Él había sido niño cuando yo era joven. ¿Recuerda que le trajimos al niño? No recuerdo. Él no tenía tráquea, la tráquea no se le había terminado de formar. Y él tenía mangueras, a él lo alimentaban. Pero Dios en la cruzada le creó la tráquea. El área de la tráquea, el esófago, todo eso, no se había terminado de formar, pero en la campaña Dios se la creó. Un niñito, él no tenía testículos, nació sin ellos. Los padres tienen radiografías que le estuvieron haciendo, porque no era que los testículos estaban adentro y no habían bajado, sino que no tenía testículos. Dios se los creó. ¿Recuerda, pastor? No recuerdo eso. Pero ¿cómo no lo va a recordar? Si fue ahí que en la campaña suya, ay, gloria a Dios, qué bueno. Ya olvidé tantos milagros. Dios es un Dios de milagros. Me preocuparía mucho eso si Dios no estuviese haciendo milagros hoy.
Pero yo le puedo contar milagros del año pasado, del mes pasado, de la semana pasada, y dentro de unos días le contaré milagros de hoy y de pasado mañana, porque la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros. El poder de Dios no se ha cortado. Dele gloria al Señor. Dios hace milagros. Claro, hay argumentos contra los milagros. Hay gente que no cree en milagros y algunos que utilizan la Biblia, utilizan las escrituras para negar milagros. Yo quiero que miremos un par de versículos que ellos utilizan para negar milagros. Pero antes de ir al texto bíblico, quiero hacer un comentario. No se hace teología por experiencia personal, ni se hace teología por frustración personal. El hecho de que lo haya vivido no significa que Dios lo apoye. El hecho de que esto me haya sucedido no significa que puedo establecer la doctrina porque a mí me ocurrió. Pero la segunda cosa que no puede suceder es que hagamos teología por la frustración personal. ¿Qué es teología por la frustración personal? Teología por la frustración personal es cuando una persona intenta algo y no le sale. Le pide a Dios algo y no hay respuesta. Intenta vivirlo o practicarlo y no sucede. Y entonces se establece: esto no puede suceder. ¿Ve? El hecho de que yo sea calvo no significa que Dios odia el pelo. Eso me lo explicó muy bien Becerra Colmenares. Él me dijo una vez: pastor, Dios hizo muy pocas cabezas perfectas. Las demás las cubrió de pelo. Eso es una experiencia, pero yo no puedo establecer una teología con la experiencia. Ve, hay gente que se frustró en la oración, quieren eliminar la oración. Hay gente que se frustra en su experiencia de adoración y alabanza. Hay gente que se siente tímido, no son expresivos. Entonces ellos llegan a la conclusión de que Dios no quiere que ellos aplaudan, o que Dios no quiere que batan sus palmas, o Dios no quiere que ellos dancen, Dios no quiere que ellos canten, porque si Dios quisiera que yo cantara, no me hubiese hecho tan tímido. Entonces vamos a eliminar la adoración de nuestra práctica cristiana porque a mí no me gusta o porque mi experiencia es negativa. Hay gente que en su búsqueda personal del bautismo del Espíritu Santo se frustran. En su búsqueda personal de dones espirituales se frustran. En su búsqueda personal de un milagro de Dios se frustran. Entonces llegan a una conclusión: no, eso no es para mí. Peor aún, eso no es para esta época. Ya Dios no está en eso. No, su frustración no modifica la verdad de Dios. Pero si entro en la verdad de Dios, posiblemente hallaré cura para mi frustración. Amén, iglesia. Amén, iglesia. El Nuevo Testamento igualmente está lleno de milagros. Comienza con el más importante milagro para la cristiandad: la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro más importante, es medular y centro del cristianismo. Si Cristo, Dios, no se hubiera hecho hombre, usted y yo no seríamos salvos. Pero somos salvos porque Cristo vino a dar su vida por nosotros y salvarnos. Amén, iglesia. Otros milagros, como cambiar el agua en vino, como caminar sobre las aguas, como calmar la tempestad, multiplicar los panes y los peces. Tantos milagros en el Nuevo Testamento. Termina el Nuevo Testamento y nosotros seguimos viendo milagros. No hay una razón para creer que los milagros ya no son. Primera carta a los Corintios,
en el capítulo 13 y versículo 8. He aquí uno de los versículos que algunos utilizan para negar los milagros en el día de hoy. El versículo dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Un versículo utilizado por algunos teólogos para decir: ve, la época de los milagros ya se acabó. Dios no nos quiere en esa superficialidad de los milagros, porque Él nos está llevando hacia lo perfecto. A ver, la primera pregunta que yo tengo que formular en torno a este versículo es: ¿ya estamos en lo perfecto? Porque allí dice que cuando venga lo perfecto, lo que era en parte se acabará. Así es que hay que preguntar: ¿acaso estamos ya en lo perfecto? ¿Acaso el Señor está aquí estableciendo su reino eterno? ¿Acaso ya el Señor descendió del cielo y ya nosotros resucitamos o fuimos transformados y vivimos en cuerpos de gloria? Cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible de incorrupción, entonces no necesitaremos un milagro de sanidad, porque los cuerpos serán cuerpos de gloria. Amén, iglesia. Pero en tanto que eso sucede, necesitamos la gracia de Dios que nos sostiene. Alguien que diga amén. Pero a propósito de mala teología, ¿se da cuenta usted que ese versículo habla de que las lenguas se acabarán, la ciencia acabará, las profecías acabarán, pero no dice que los milagros se acabarán? Allí no dice que los milagros acabarán. De hecho, ni siquiera menciona los milagros en ese pasaje. Está hablando de dones de revelación, porque llegará el momento que conoceremos como hemos sido conocidos, que ya nuestro conocimiento no será limitado, sino que Dios nos ampliará y no necesitaremos que nos revelen lo que ya Dios nos ha. Después de escuchar esa poderosa palabra, solo nos resta orar. Es necesario que hablemos con Dios. Es posible que usted se haya inspirado en el día de hoy y haya decidido creer que hay un milagro disponible para usted. Si es así, levante el teléfono y marque. El número es el 305-228-9697. Será mi alegría orar con usted. Será mi alegría interceder por usted y pedirle al Señor que haga un milagro en su vida. Marque ahora. Si necesita sanidad, si necesita ayuda en su trabajo, si en sus finanzas hay una crisis, si en su familia hay problemas o en su matrimonio, sus hijos, no importa en qué aspecto de su vida tenga la necesidad de la intervención del Señor, de la intervención de Dios, por favor, marque ahora y llame 305-228-9697. Padre eterno, gracias por toda la gente que está llamando. Señor Jesucristo, tú eres un Dios de milagros y queremos orar por esas necesidades, por esas urgencias. Yo creo con todo mi corazón que tú nos oyes y yo creo con todo mi corazón que tú quieres intervenir y hacer milagros. Hazlos hoy en el nombre de Jesucristo. Sana enfermos. Bendice familias, restaura vidas, cambia circunstancia, transforma corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, gente querida, por su amor. Gracias por su atención. Siga llamando. Quiero orar por usted. 305-228-9697. Y no importa cuán grande sea su problema, Dios es más grande que su problema. Mañana estaré con ustedes en otro programa como este, para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.